Gálatas capítulo 4. Vamos a leer únicamente el verso número 4. El tema de esta tarde: el Hijo de Dios nació en el momento preciso. El Hijo de Dios nació en el momento preciso, ¿no? Gálatas capítulo 4, en el verso 4. ¿Sí lo tienen? Para este mensaje de esta tarde, sí le voy a pedir, por favor, que haga todo lo posible por por tratar de captar lo que se va a decir, que usted lo pueda analizar y tal vez al final que usted pueda decir, oh, ahora sí lo entendí, porque sí es un poco, algunas cosas son un poco, no difíciles de entender, más bien difíciles de explicar. O sea, que el problema lo voy a tener yo. Y vamos a hablar de lo mismo, vamos a hablar sobre la importancia del nacimiento del Hijo de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que según la Escritura nació para rescatar al mundo pecador. Hay que entender esto, que se manifestó primeramente al pueblo hebreo y de ahí a todas las naciones. ¿Sí entiende eso? Mire, yo eso no lo entendía antes, ¿ok? Yo y lo quiero decir porque yo antes, yo no sabía cómo había sido todo ese proceso, todo ese orden. Yo sabía que Cristo nació y yo no entendía cómo se manifestó, cómo fue el orden, ¿no? Entonces, cosas que se aplicaban a los judíos, yo decía, está hablándome a mí. Entonces yo hacía una mezcla de todo. Ahora yo pensé que no sabía yo que las primeras iglesias que existieron estaban compuestas por judíos. Yo pensaba que eran por puros mexicanos, ¿no? Algo así. ¿Sí me entienden? Porque yo no entendía, ¿no? Y saben, muchas personas así piensan el día de hoy. O sea, no entienden el orden de las cosas, ¿no? Y eso es importante. Entonces, repito, cuando leemos la Biblia, cuando Cristo nació, que es muy importante, primeramente se manifestó al pueblo hebreo. Con ellos trató Dios en primer lugar. No porque fueran un pueblo superior o mejor que los demás pueblos, no, porque Dios quiso empezar con ellos, para que a través de ellos después se diera a conocer a todo el mundo, a todas las naciones, ¿ok? Como dice Mateo capítulo 28, ¿se acuerdan? La gran comisión, para que el evangelio llegara a todas las naciones, pero empezó con un pueblo pequeño, pueblo hebreo. Entonces vamos a hablar sobre eso, ¿no? La importancia del nacimiento del Hijo de Dios, que nació en el momento preciso. Este tema es importante también porque desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que cualquier cosa existiera, Dios el Padre planeó cada aspecto del nacimiento de Cristo. O sea, no solamente nació y ya, no, cada aspecto, cada detalle de su nacimiento fue planeado por Dios. ¿Cómo no vamos nosotros a poner atención o alegrarnos sobre el nacimiento de Cristo? Entonces, el texto dice así en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿En qué contexto estaba la ley? A quién se dio la ley? ¿A quién se le promulgó? ¿Para quién era? Para el pueblo hebreo, ¿no? En primer lugar. No, no para los gentiles, no para las naciones. Entonces, una vez más lo leemos, dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que hubo un tiempo específico, un momento específico, ¿ok? Una condición específica. Cuando eso se dio, allí Dios envió a su Hijo. Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude, porque sí, a veces nos cuesta entender estas cosas. Que el Señor nos ayude, ojalá que hoy sí lo entendamos, ¿no? Padre bendito, en el nombre de Cristo, gracias por la reunión de esta tarde.
Padre, estamos en tus manos. Ayúdanos a comprender cómo tú trazaste este plan de salvación enviando a tu Hijo Jesucristo, Señor. Cómo lo elaboraste, cómo pusiste atención a cada detalle para que al final los hombres pecadores que somos nosotros fuéramos redimidos, empezando con el pueblo hebreo y hasta este tiempo a todas las naciones gentiles, Señor. Que podamos nosotros admirarlo, que podamos recordarlo, que podamos estar agradecidos y por supuesto que podamos también compartirlo. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo por esta oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Amén. Entonces, tres cosas que voy a comentar hoy acerca del nacimiento de Jesús, que nació en el tiempo indicado, el tiempo preciso, que nació en el lugar indicado o en el lugar preciso. O sea, hubo un tiempo, estamos hablando de años, de un periodo, hubo un tiempo preciso, exacto. Allí nació Jesucristo, ¿ah? No, no sabemos en qué fecha, pero desde que fue en el tiempo indicado, según el Padre, fue en el tiempo indicado. Pero también fue en el lugar indicado, o sea que no podía ser en cualquier lugar. No tenía que ser en un lugar preciso, sin error, ¿ok? Pero también tenía que ser bajo una condición mundial específica. O sea que la condición del mundo en ese tiempo tenía que ser de cierto tipo. Cuando eso se dio, allí nació Jesucristo. Así es que entonces Dios el Padre planeó cada aspecto del nacimiento. ¿Sí entiende usted que el nacimiento de Jesucristo fue planeado desde antes que cualquier cosa creada existiera? O sea, cuando nada más estaba Dios, el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad y no había nada, allí ya había sido planeado que Cristo algún día vendría. Bueno, antes de que el hombre existiera, por supuesto, mucho antes de que el hombre pecara, ya el nacimiento de Jesús estaba planeado. Ahora, si usted me explica cómo es posible que siguió todo lo demás, no le voy a contestar, ¿ok? Pero así fue. O sea, ¿cómo es Dios, no? Alguien se pregunta, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, bueno, Dios lo sabía tanto que ya había preparado un camino de la salvación. ¿Y cómo es Dios de misericordioso, no? Como para que luego nos quejemos. Y de hecho lo dice la Biblia así, miren, la Biblia es bien clara. Por ejemplo, primera carta de Pedro 1:20, dice así, escuchen, dice, hablando de Cristo, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos, en los postreros tiempos, por amor de vosotros. O sea que Cristo viniera ya había sido destinado, o sea, ya había, no había forma de evitar eso. O como lo dijo allá el profeta Miqueas en el capítulo 5, en el verso 2, cuando dijo, y sus salidas son desde el principio, dice, desde los días de la eternidad. Y hay más textos, pero solamente con esos, para ver que sí, que el nacimiento de Cristo fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Número uno, lo que vamos a ver es que Cristo nació en el tiempo indicado, ¿ok? Tiempo, primero no nos confundamos. Número uno, en el tiempo indicado. Cuando hablamos del tiempo, hablamos hablando del periodo, ¿ok? Sí, sabe lo que es tiempo, ¿ok? Sí se me entiende con la palabra tiempo. eh, Un momento en la historia, pues, específico. No estoy diciendo que fue el 25, ¿ah? No, pero fue en un tiempo específico y no fue en otro. Solamente que no sabemos qué fecha, pero Dios sí sabe en qué fecha fue y fue justamente donde el Padre lo planeó. A mí me sorprende que, ¿saben? Hoy todavía los hombres siguen investigando, ¿eh? Si usted va a internet, va a decir, dice a veces, dice, entra aquí y usted va a saber exactamente el día en que nació Jesucristo, ¿no? Y ahí va usted a investigar, ¿no? Ahí se mete y pasa 3 horas viendo puras mentiras, ¿no? Y le hacen una cuenta sobre esto y que nació por ahí por el mes de marzo, una noche calurosa porque las ovejas estaban. Y pues los hombres empiezan a andar buscando, ¿no? No nos basta con mirar algo más grande que aunque no sepamos cuándo fue en el momento, o en el tiempo, más bien en el tiempo preciso, ¿no? Y con eso debería bastarnos, ¿no?
Por eso el texto dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Cristo llegó en el momento exacto determinado por Dios. No vino antes, no vino después, sino cuando alguien escribió que cuando el depósito del tiempo estaba lleno hasta el borde, dice, esto incluyó que Dios preparó también el mundo a través de la historia, ¿sí? Permitiendo que la humanidad alcanzara un estado donde la venida del Salvador fue más significativa, ¿no? Así es que para hablar de que Dios determinó que Cristo viviera en un tiempo específico, vamos a usar lo que dice Gálatas capítulo 1 en adelante. ¿Sí lo tiene? Ahora, eh, usted sabe, ¿no? Que hay un tiempo para todo. ¿Sí, no? Por ejemplo, usted, aquí en este país, hay un tiempo para la mayoría de edad, ¿cierto? Que es a los 23 años. Antes de eso, usted, hay muchas cosas que usted no puede hacer, ¿cierto? Aunque las quiera hacer. O sea que hay un tiempo que ya se estableció ahí en la ley, ¿ok? Y no puedes ir en contra de eso. No importa que llores, que hagas lo que quieras, hasta que no llegue ese tiempo, ese día preciso, usted no puede hacer nada. ¿Sí entiende? Bueno, así fue lo que pasó con Cristo, ¿no? Que Él tenía que venir justamente en un tiempo ya establecido por el Padre. Y en Gálatas, el apóstol Pablo usa un ejemplo de una costumbre judía para explicarles que así como se hacía eso en el pueblo judío, que se determinaba un tiempo específico, así el Padre quiso que Jesucristo viniera en un tiempo específico. ¿Sí me están entendiendo? Repito, hay un tiempo específico para cada cosa. Entonces así lo determinó el Padre. Y voy a aprovechar para que veamos algunas doctrinas importantes aquí. Miren, por ejemplo, eh, el ejemplo del hijo pequeño o del pequeñito hijo judío bajo, bajo cuidadores. ¿Ah? Ustedes saben, vamos a leer Gálatas, ¿qué les parece primero? Dice Gálatas 1, verso 1 y verso 2. Dice así. Pablo les va a explicar, porque aquí en este contexto se escribió de que Cristo vino en el tiempo preciso, ¿ok? Y Pablo lo explica con el caso del hijo judío. Del hijo judío habla del hijo menor de 12 años, de 12 años hasta bebé. Dice así, en el verso 1. Pero también digo, dice Pablo, ¿tiene? Gálatas 4:1. Entre tanto que el heredero es niño, aquí niño se refiere de un bebé hasta la edad de 11 años, 12 más o menos, ¿ok? Es niño, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dijo Pablo ahí, está hablando acerca de los judíos, ¿ok? En la cultura judaica, entre los hebreos, los judíos, en los tiempos de Pablo, un niño, mientras es niño, o sea, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 6 hasta 11 años, no hay diferencia entre ese hijo judío y el hijo de un esclavo que vive en su casa. Es decir, que los judíos tenían sirvientes, y los sirvientes esclavos tenían hijos que eran esclavos, y ahí convivía el hijo del amo, convivía con los hijos de los esclavos. Bueno, el judío lo que hacía es que contrataba un cuidador para todos los niños. Ese cuidador, que se llamaba un aya, cuidaba al hijo del patrón y cuidaba a los hijos de los esclavos. Y mientras eran niños, no había diferencia entre ellos, aunque uno iba a ser el futuro heredero. Pero mientras era niño, eran tratados iguales. Les enseñaban poesía, la historia, les enseñaban matemáticas, les enseñaban sobre la ley. Por igual, ¿ok? ¿Se están entendiendo? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaba un día específico establecido por el padre de ese niño. Es lo que Pablo dice. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, ¿cierto? Ese niño. Verso 2 dice, sino que está bajo tutores, o sea, cuidadores y curadores, hasta el tiempo señalado por el padre de ese niño. No, aquí no padre no se refiere a Dios, ¿ok? Sino al padre de ese niño, ¿ok?
Entonces, si estamos teniendo ahí, ok. Entonces, ¿cómo se llamaba a ese ritual? Bueno, es lo que los judíos llaman bar mitzvah. Es decir, bar mitzvah es un ritual donde el padre decide cuándo ese niño, ese hijo suyo, deja de ser un niño y tiene derecho, porque ya es más maduro, derecho a la herencia de él. ¿A qué edad? Eso depende a la edad que esté preparado. Más o menos ese proceso se hace entre los 12, 13, y si el niño es un poco atrasado en aprender, tal vez 14, 15, no sé, ¿verdad? Pero más o menos está en los 12, 13 años. El niño ya debió haber aprendido todo lo respecto a la ley, respecto a la herencia que va a heredar. O sea, ya debe estar vivo para que me entienda. Entonces el padre de él le dice, este niño, mi hijo ya está listo para ser bar mitzvado, ¿no? O la otra palabra que en el Nuevo Testamento aparece, que se usó la palabra adoptado. La palabra adopción es la palabra que se puso ya en la Biblia. Es decir, que ese niño va a tener derecho a la herencia hasta que sea adoptado. O sea que el judío usa la palabra adopción, o en el griego, para hablar de su hijo. La tradición se llama bar mitzvah, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? ¿Se entendió? Entonces, por eso esta palabra usted la va a escuchar muchas veces en la Biblia. Para el judío, adopción es ese proceso, se llama bar mitzvah, donde llevan al niño al templo y lo ponen ahí frente a los rabinos, los maestros de la ley, donde le hacen preguntas al niño sobre todas las cosas de la vida, y si el niño contesta bien, lo aprueban. Entonces ese niño ya deja de ser un bebé como los otros demás, ¿no? Y entonces ya tiene derecho a la herencia del padre, porque ya fue considerado más maduro, ¿ok? Imagínense, ¿no? Aunque era hijo, tiene que esperarse hasta un tiempo específico que lo establece su padre. Eso se llama entonces, ¿cómo se llama? Adopción. Entonces, Pablo está explicando que así fue el nacimiento de Cristo, ¿ok? Que fue un momento específico en que el padre de Jesús dijo, es tiempo de que de mi hijo venga a este mundo, ¿ok? A hacer lo que yo le he encargado, así como se hacía con un niño hebreo. ¿Estamos entendiendo? Ok, vamos a seguir. Ahora, eh, la adopción, como dije, es una ritual o costumbre práctica que pertenece solamente a los judíos. De hecho, Pablo lo explicó en Romanos capítulo 9, yo lo mencioné en la mañana. ¿Cómo sé que esta era costumbre de los judíos también? No solamente lo sé porque si usted lo puede buscar en la historia, ¿ok? Pero también en la Biblia. En la Biblia, Pablo explicó que hay cosas que solamente pertenecen a los judíos. ¿Cómo cuáles? Los patriarcas, ¿a quiénes pertenecen? Solamente a los judíos, ¿ok? ¿De dónde vino Jesucristo? De los judíos. ¿A quién se le dio la ley a través de Moisés? Nada más, ¿ok? Y hay varias cosas más. Y entre esas cosas, Pablo dijo que también es la adopción. ¿Eso dónde lo leemos? Lo leemos en Romanos capítulo 9, en el verso 3 al verso 5. Si usted lo quiere leer conmigo, solamente para que vea que sí, ese es un punto principal. Que la palabra adopción, o el término adopción, o la costumbre de adopción en la Biblia es algo, es un ritual que solamente pertenecía a los judíos. No tiene nada que ver con el sistema de adopción que se practica en las naciones gentiles. No tiene nada que ver. Aunque al no entenderlo, muchos intérpretes o pastores lo aplican y dicen, bueno, yo soy hijo de Dios porque fui adoptado por Él. Pero es una mala aplicación, aunque usted lo va a encontrar en muchas predicaciones, en muchos libros lo va a encontrar así. Pero por eso estamos aquí estudiando, ¿no? Dice entonces Romanos capítulo 9, verso 3 al 5. ¿Lo tiene? Dice así, Pablo va a hablar de los judíos. Capítulo 9, 10 y 11, Pablo, en Romanos, Pablo está hablando de los judíos, lo que tuvieron en el pasado, lo que tienen todavía en el presente y lo que tendrán todavía en el futuro en la tribulación, ¿no? Tres capítulos agarró Pablo para hablar de los judíos, nada más. Por eso en el capítulo 9, verso 3 al 5 dice así: crecer a yo mismo será anatema, dice Pablo.
separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Quiénes son? Dice, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo va a hablar de las cosas que tenían los israelitas, pero que desaprovecharon. De los cuales son, dice, número uno, la adopción. Es de ellos, dice. Ya les expliqué qué es la adopción en los judíos, ¿cierto? Ese ritual pertenece a ellos. Nadie más lo practica. ¿Qué más dice? La gloria, obviamente la gloria de haber Dios manifestado a ellos primero, ¿no? El pacto, ahorita aquí habla de pactos con el pueblo hebreo. La promulgación de la ley dada a través de Moisés, es solamente con ellos. El culto, o sea, las ordenanzas del Antiguo Testamento, ¿no? Que apuntaban a Cristo. ¿Quién las practica? Nada más ellos. ¿Qué más dice? Las promesas, obviamente promesas que todavía tienen ellos por cumplir. ¿Qué más dice? Son los patriarcas, Jacob, Abraham, Isaac. Dice, y de los cuales, ¿qué más dice? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así es que Pablo dice entonces que son entre los judíos, solamente los hijos podían ser adoptados, o sea, que le hicieran este ritual, bar mitzvah, para tener derecho a la herencia del padre, ¿ok? Solamente era para hijos. O sea, que el judío no podía agarrar a alguien que no fuera su hijo y hacerle un bar mitzvah para ser su heredero. El judío no podía hacer eso, ¿ok? ¿Sí me entiende? Eso se hace a veces en las naciones gentiles, se hace, ¿verdad? Que se adopta a otra persona, pero el judío no lo hacía así. Él a su hijo, así que para que me entienda, usando la palabra adopción, el judío adoptaba a su hijo, es decir, lo hacía a la edad de 12 años, merecedor a tener ya la herencia, si cumplía con los requisitos. ¿Sí entendemos esa parte? Eso es importantísimo en la Biblia, entenderlo. ¿Y por qué? Porque después se aplicó ese ejemplo a nosotros que no somos judíos, también se aplicó para una enseñanza. Entonces, como hijo judío, tiene derecho a la adopción. La adopción le da derecho entonces a la herencia del padre, o sea que el hijo judío tiene derecho a ser adoptado por su padre y una vez que es adoptado por su padre, tiene derecho a la herencia, porque ya es considerado maduro, ¿no? Ahora, por eso entendemos, entendiendo eso, entendemos que Pablo enseñó que todos los que están en Cristo tienen derecho a la herencia de Dios, o sea, la vida eterna, el cielo. Tengo una pregunta. ¿Alguien que no es salvo es hijo de Dios? No, para ser hijo de Dios hay que ser primeramente ¿qué? Salvos. ¿Alguien que no es salvo tiene derecho a las promesas de Dios? No. ¿Cuándo alguien tiene derecho a las promesas de Dios? Cuando es salvo, ¿ok? Y siendo salvo te conviertes en hijo. ¿Sí o no? Bueno, por eso en Efesios capítulo 1, ¿voy conmigo a Efesios capítulo 1? Hay una aplicación ahí de esto de que hacían los judíos, ahora pero aplicado a los creyentes. Busque Efesios 1:3. Yo confío en que sí me están entendiendo, ¿eh? ¿Lo tiene? Ahora, Pablo va a explicar en Efesios capítulo 1, en el verso 3 en adelante, que solo los que están en Cristo, o sea, estar en Cristo significa ser hijo de Dios. ¿Sí entiende eso? Si usted no está en Cristo es porque no es salvado y por no es salvado no es hijo de Dios. Solamente los que están en Cristo tienen derecho a la herencia de Dios. Todos los que son sus herencias. ¿Sí entendemos eso? Por eso ahí en la Biblia inclusive dice bendiciones espirituales en Cristo. O sea que lo que va a decir aquí es solamente para los que ya son salvos, para los que son hijos de Dios. Entonces comienza así, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Después dice, en Cristo, o sea que estas bendiciones son para los que están en Cristo nada más. Después, el verso 4 dice, según nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo, y después dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios me escogió para que yo fuera hijo de Dios? No, no, no. Lo que dice es que Dios
antes de la fundación del mundo, decidió, escogió que los que estuvieran en Cristo iban a tener derecho a su herencia. ¿Ok? Eso fue lo que Dios escogió. Dios escogió que el que estuviera en Cristo fuera llamado hijo de Dios. ¿Cuándo Dios escogió eso? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios escogió que el que estuviera en Cristo, o sea, que fuera salvo, iba a tener derecho a ser para la alabanza de su gloria. Iba a tener derecho a ser santo y sin mancha. ¿Y lo somos, sí o no? Sí, es lo que está diciendo ahí. No es como lo explica Calvino, ¿ah? Calvino dice que antes de la fundación del mundo, Dios escogió a algunos hombres para que sean salvos. O sea, está entendiéndolo al revés. No, no, antes de la fundación del mundo, Dios escogió las bendiciones de los que iban a estar en Cristo. De hecho, si alguien no es salvo todavía, yo no sé qué es lo que va a hacer, porque la Biblia dice que está en condenación, pero que ese destino puede ser cambiado todavía, ¿cierto? Sí. Entonces, de hecho, en lo que sigue se pone un poco más complicado y más bonito, ¿no? Dicen enseguida, verso 5 dice, en amor dice, habiéndonos predestinado, ahí está otra vez la palabra, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que antes de la fundación del mundo, Dios escogió que los que estuvieran en Cristo, pues obviamente si al estar en Cristo va a ser su hijo, ¿cierto? Iban a tener derecho a la adopción. Es decir, que yo no puedo tener derecho a la herencia del Padre si primero no me convierto en su hijo, ¿cierto? Porque la herencia de Dios solamente es para sus hijos. Pero y para ser hijo de Dios, yo necesito poner mi fe en Cristo, ¿cierto? Es lo que Pablo está diciendo, o sea que yo también como, yo no soy judío, pero Pablo dice que así como el judío tenía derecho a la herencia del padre cuando le hicieran la adopción, que es bar mitzvah, yo también dice que tengo derecho a la herencia del padre. De hecho, yo ya tengo la herencia derecho a la herencia del padre, porque cuando yo me convertí a Cristo, cuando yo fui salvo, automáticamente fui considerado con derecho a la herencia, ¿no? Porque me convertí en hijo de Dios. O sea, a mí no se me va a hacer un ritual de bar mitzvah, ¿ok? Pero es como si ya se me hubiera hecho en Cristo, porque me convertí en hijo de Dios también. Usted, por cierto, así como un judío un hijo judío tenía derecho a la herencia a la edad de 12 años, usted por haber puesto la fe en Cristo, por haberse convertido en hijo de Dios, automáticamente usted tiene derecho a la herencia del Padre. ¿Se acuerdan? Por eso la Biblia dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Y por cierto, a Cristo sí se le hizo el bar mitzvah, ¿ok? Como judío, tenían que hacerle un bar mitzvah también a la edad de 12, 13 años, ¿ok? Pero espiritualmente nosotros también tenemos derecho a esa herencia. Por eso la Biblia habla de adopción con respecto a los creyentes. ¿Sí entendido el concepto? No. Bueno, sigue diciendo adelante, dice, según el puro afecto de su voluntad, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Bueno, eh, dice, inclusive usa la palabra ahí, predestinación, ¿no? En el verso número 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Lo que está diciendo ahí es de que los que están en Cristo, o sea, ¿usted está en Cristo, sí o no? Sí. Y al estar en Cristo, usted también es hijo de Dios. Todos los que están en Cristo están predestinados a ser hijos de Dios. O sea que su destino es que van a ser siempre hijos de Dios. ¿Alguien puede cambiar eso? No. Ese es el sentido de la palabra predestinado, ¿ok? Que antes de la fundación del mundo, Dios ya había dicho, Dios el Padre había dicho, todos aquellos que sean hijos de Dios van a tener un destino que nadie va a cambiar. Su destino es que van a ser hijos de Dios. Por eso se usa la palabra predestinar, porque Dios lo estableció antes de la fundación del mundo, ¿ok? Solamente los hijos de Dios están predestinados.
Nadie que no sea hijo de Dios no está predestinado, ¿ok? Porque usted va a escuchar, no es que los hombres están predestinados. Algunos están, dice Calvino, algunos están predestinados para el infierno. No, eso no existe en la Biblia, ¿ok? Es decir, la Biblia enseña que todo aquel que es salvado tiene un destino o adquiere un destino que no puede ser cambiado. ¿Sí entiende eso? Romanos capítulo 8 lo habla, ¿ok? Que en Cristo somos más que vencedores, que ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, eso es predestinar, que todo aquel que llega a Cristo tiene un destino que no puede ser cambiado. Sí, la palabra predestinado pues es bonita. Significa que usted está predestinado. ¿Para qué? Para ser hijo de Dios. Nadie le va a quitar eso. Para ser santo y sin mancha delante de Dios. Sí, usted es santo y sin mancha. Así lo ve el Padre, pero por Cristo. ¿Sí? Usted está destinado para ir al cielo. Sí, nadie le va a quitar eso. Usted está destinado para ser para alabanza de la gloria de Dios. Para eso fue usted, está predestinado. O sea, todas las bendiciones espirituales le pertenecen ahora que está en Cristo. Ese es su destino. Ese es su destino. Pero como Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo, por eso se usa la palabra predestinar, ¿no? ¿Cómo lo explicamos mejor? Bueno, es como cuando usted quiere hacer un viaje, ¿no? Y usted dice, no, pues voy a ir a Cancún, ¿no? Subirme al Tren Maya, ¿no? Pero ¿sabe? Su destino mientras no compre el boleto es incierto. Pero el día que compra el boleto y lo tiene en la mano y me lo enseña, hasta entonces le voy a creer, ¿ok? Ah, no, pues sí, 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 ya tienes un destino predestinado. ¿Por qué? Porque tienes el boleto, nomás te falta agarrar el avión, ¿no? Pero mientras no tengas el boleto, tu destino es incierto. A lo mejor de vez de ir a Cancún te vas o sea, aquí al lago ¿cómo se llama? A Jordan Lake, no sé. ¿Sí me entiende? Bueno, así es con la vida del hombre. Mientras el hombre vive sin Cristo, no tiene un destino específico. Está en condenación, dice la Biblia. Pero no podemos decir, ese hombre está predestinado a la condenación. No, porque no es seguro. La Biblia dice que si él se arrepiente y viene a Cristo, su camino puede ser cambiado. Así que no se puede usar la palabra predestinar. ¿Sí me entiende? Se podría usar en el caso de que superas que ese hombre ya se endureció y no va a ser salvo. Bueno, pero usted no lo sabe, ¿cierto? Entonces no se usa la palabra. Solamente esa palabra predestinada se usa con los que ya están en Cristo, o sea, con los que ya son salvos. ¿Sí entiende? Mucho cuidado porque hasta hoy en día existe ese pleito de doctrina, ¿no? Donde muchos enseñan que hay hombres que están predestinados para ser salvos y otros no fueron predestinados. No, no, la Biblia no lo enseña así. Es una mala interpretación. Entonces, y qué bendición, ¿no? Que estamos predestinados porque estamos en Cristo, ¿no? Por eso nació Cristo en un tiempo específico, ¿no? Para salvarnos, hacernos sus hijos y darnos un destino específico, ¿no? Tiene que ver con que Cristo naciera en un momento específico. Pero no solamente es el ejemplo que pone Pablo, porque también usa el ejemplo de estar bajo la esclavitud de la ley. Leamos ahí en Gálatas capítulo 4, en el verso 4. Otro ejemplo más. Ahora va a hablar no de los hijos, va a hablar de la ley con respecto a los judíos. Ahorita les explico. En verso 4. Yo creo que ni voy a terminar, mira. 5:45 ya. ¿Lo tiene el verso 4? De Gálatas. Dice así, Gálatas. Porque continúa el tema. El tema es que Dios envió por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido, dice, bajo la ley. Bueno, en Gálatas 4:4 dice así. Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento, dice, pero cuando, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. A ver, ¿cómo se aplica la palabra adopción? Ahí dice que Jesucristo vino para redimir significa salvar, para salvar a los que estaban bajo la ley.
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, Pablo está hablando aquí a creyentes judíos, ¿ok? Que están en la iglesia de Galacia. Hay que aclarar eso, ¿ok? O sea, ellos sí están entendiendo. Tú y yo a lo mejor no mucho, pero ellos sí entendían. Ellos sí sabían lo que era la adopción, bar mitzvah. Entonces Pablo está diciendo, judíos de Galacia, ustedes, dice, por años quieren ser salvos y convertirse en hijos de Dios por medio de obedecer la ley. Le hago una pregunta, ¿quién fue salvo y se convirtió en hijo de Dios por obedecer la ley? ¿Cuántos judíos? Ni uno. Porque la ley no salva a nadie. La ley, al no salvarte, tampoco te convierte en hijo. Si no eres hijo, pues no tienes derecho a la herencia del Padre. Así estaba el judío por años, tratando de cumplir la ley sin lograr hacer absolutamente nada. Aunque la ley era buena, porque la ley decía lo que era bueno y malo, esa ley que era buena, justa, se convertía en mala porque no la podías cumplir, ¿sí me entiendes? No es que la ley fuera mala, sino que el hombre no podía cumplir la ley y la ley terminaba convirtiéndose en una maldición para el hombre que intentaba cumplirla, ¿sí me entiendes? Algo que era bueno terminó siendo malo, ¿ok? La ley no podía salvar a nadie y así estaban ellos. Por eso Pablo le dice, ustedes estaban en una especie de esclavitud, queriendo cumplir algo para tener derechos y nunca lo iban a lograr. Por eso necesitaban que viniera alguien a salvarlo de una manera diferente, ¿no? Y ese alguien era Jesucristo. Por eso después dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Bueno, en Gálatas capítulo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, Pablo le está diciendo, si no viene Jesucristo, el Hijo de Dios, si alguien no viene y los libera de la ley, ustedes nunca van a poder ser hijos de Dios. Si no son hijos de Dios, no van a poder tener la adopción. ¿Y qué es la adopción? Derecho a la herencia de Dios, ¿ok? Así de mal estaba. ¿La Biblia lo explica? Sí, miren, lo voy a leer, escúcheme. Voy a leer los textos bíblicos que hablan sobre que la ley no salva, que necesitaba venir Cristo para salvar a los judíos en primer lugar, ¿ok? Para que fueran hijos de Dios y siendo hijos de Dios tuvieran derecho a las promesas de Dios. Por, así es que nadie podía ser hijo de Dios por medio de guardar la ley. ¿Sí entendemos eso? Nadie podía ser hijo de Dios por medio de guardar la ley. O sea, los que intentaban guardar eran los judíos. Sin la posición de hijo judío, no tenías derecho a la promesa de Dios. Así es que los judíos tenían que esperar el día preciso para que llegara el Salvador Jesús, el Mesías, ¿no? Que los llevaría a la salvación y siendo salvos a la posición de hijos de Dios y siendo hijos de Dios a tener derecho a las promesas, que es la adopción. Romanos 7:7 dice así, escuchen lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos? Pues dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocieran la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que la ley no era mala, pero Pablo dice, yo no sabía que codiciar era malo, me enteré hasta que la ley dice, no codiciarás, ¿no? Sí, pasa como con las leyes civiles, las leyes de tránsito, ¿no? Hay lugares donde usted decía, pues yo no sabía que aquí era de 35 hasta que pusieron el letrero, ¿no? Bueno, así funciona la ley, ¿no? Entonces, entonces la ley sí era buena, pero que les enseñó a ellos qué era pecado, más bien qué era pecado, ¿no? Pero se convirtió en mala porque después los hombres no podían cumplirla, ¿no? Y al no cumplirla, no podían cumplir con la expectativa, la demanda de Dios para la santidad, ¿no? El que sí la cumplió fue Jesucristo, ¿no? Por eso necesitaban que viniera Jesucristo. Dice Gálatas 2:16, escuche, Gálatas 2:16 dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿no? ¿Se acuerdan? Santiago también explicó, ¿no? Dice que cualquiera que quiera guardar la ley, pero ofendiera en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todo. Es imposible observar la ley. Dice Gálatas capítulo 3 en el verso
10 al 13, hablando de la ley que no puede salvar, que solamente Cristo puede salvar, dice así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿no? Aquí desgraciadamente están los adventistas principalmente, ¿no? Y casi todas las demás denominaciones intentan agradar a Dios guardando algunos aspectos de la ley, porque ni todos, ¿no? Porque no pueden en realidad, ni siquiera pueden, ¿no? Nadie puede, ¿no? Dice, y que por la ley ninguno se justificará, se justifica para con Dios. Es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, ¿no? O sea que el judío necesitaba que Cristo viniera ya, ¿cierto? Para que lo salvara por su gracia, por medio de la fe. De lo contrario, el judío iba a seguir tratando de ser salvo sin lograrlo, ¿no? Y nosotros esperando a que Cristo también viniera para salvarnos a nosotros, porque la salvación era para todos, ¿cierto? Entonces era importante que Jesucristo viniera en un tiempo específico. De hecho, Romanos 3:20 también dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Juan 1:12 al 13 nos dice cómo uno sí se convierte en hijo de Dios. No es por obedecer la ley, sino es por la fe puesta en Jesucristo. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es lo que conocemos como el nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Es decir, usted y yo nos convertimos en hijos de Dios por medio de la fe, ¿cierto? La salvación es un regalo de Dios, es un nacimiento espiritual. Nacemos de nuevo, pero ahora espiritualmente en la familia de Dios. No se aplica la palabra adopción como la aplica el mundo, que cuando encuentran a un niño que les gusta y no pueden tener hijos, van y lo adoptan, hacen un papeleo y se convierte en su hijo. No, no se aplica ese término en este sentido, ¿ok? Aunque, repito, usted lo va a encontrar en muchos manuales, muchos libros, pero no, no se usa. Nosotros somos llamados hijos de Dios por medio del nacimiento espiritual, por medio de la fe en Cristo. Bueno, les indiqué todo eso solamente para hablar de la importancia de que Cristo viniera en un tiempo donde ya era necesario que viniera, ¿ok? Era ya ¿qué palabra usar? Necesitábamos todos que Cristo viniera. El Padre dijo, es el momento, ¿ok? Porque ustedes, ni la ley ni nadie puede salvarlos. Necesita venir Jesucristo. Imagínense, en el tiempo preciso. No solamente el tiempo, sino que también cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. También habla de que vino en un lugar indicado. ¿Ustedes creen que sea importante hablar sobre el lugar que nació Cristo? Algunos dirían, pues ¿qué tiene que ver eso? Belén, Efrata, fue una casualidad. No, en realidad no. ¿Cuántas cosas tuvo que hacer el Padre para que Cristo naciera en Belén? En primer lugar, se supone que Cristo debió haber nacido en Nazaret, ahí en Galilea. ¿Y por qué? Porque ahí estaba viviendo José y María. O sea, lo más obvio es que Jesús naciera en, en Galilea, ¿no? En Belén, perdón, en Nazaret de Galilea. De hecho, a Jesucristo después se le llamaba Jesús Nazareno, ¿no? Porque él vivió todo el tiempo ahí, pero no nació ahí, ahí me confundí, nació en Belén, ¿ok? Era necesario, ¿qué tuvo que hacer el Padre ahí? Bueno, desde antes de la fundación del mundo, el Padre tenía control sobre los reyes, los gobernantes, ¿ok? E hizo según la Biblia, porque de hecho el Padre lo aclaró desde la profecía, allá en Miqueas, ¿se acuerdan? El profeta Miqueas habló, ¿no? Que el Mesías sería en Belén, ¿eh? ¿Y qué hizo el Padre? Pues fue necesario un censo. ¿Qué cosas, no?
Para que Jesús naciera en Belén fue necesario un censo, obligar a José y a María que regresaran a su lugar de origen. ¿De dónde es José y María? Ellos son de Belén. En Belén, si usted investiga la historia, José y María son originarios de Belén, pero se fueron a vivir a Galilea, a Nazaret. Ellos son de ahí. Cristo tenía que nacer ahí proféticamente, pero también porque en Belén es donde tienen que nacer los reyes. El rey de reyes tenía que nacer en Belén porque ahí nació Obed, ahí nació Isaí, el abuelo de David, ahí nació David y la descendencia de David tenía que nacer allí, en Belén. Y fue necesario un censo, ¿no? Como dijo la profecía, ¿no? Eso lo encontramos en Lucas capítulo 2. ¿Se acuerdan que estaba reinando en aquel tiempo un César, César Augusto, ¿no? En el Imperio Romano, y que en ese tiempo se hizo un censo. Y habla ahí en Lucas capítulo 2, en el verso 1, sobre cómo fue este asunto, ¿no? Dice, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera censo de todo el mundo, ¿no? Entonces usted puede ahí buscarlo. Incluso los eventos aparentemente triviales o seculares, como los decretos de los reyes, estaban bajo el control de la providencia divina. El censo no fue solo un acto administrativo, sino una herramienta de Dios para asegurar que el hijo dado naciera en la ciudad de David. José y María eran descendientes de David, por eso se vieron obligados a ir a Belén, donde nació David, que es el Salvador, ¿no? Y de hecho, históricamente quedó registrado ahí, no solamente lo sabemos porque está en la Biblia, sino que tenía que quedar un registro ahí donde, ¿qué cosa? ¿No? Un registro de que sí, Jesús nació en Belén. Tuvo que haber un registro, o sea, para que no hubiera duda de ello, ¿no? De hecho, los detalles bíblicos del nacimiento de Jesús se encuentran en los evangelios. Mateo 2:1 también dice que Jesús nació en los días del rey Herodes. De hecho, el rey Herodes, el rey Herodes obviamente vivió antes, en lo que conocemos como antes de Cristo, ¿no? O sea, cuando el rey Herodes murió, Jesucristo debió haber tenido, bueno, cuando el rey Herodes mandó a hacer ese edicto, ¿no? De matar a los niños menores de 2 años, se entiende que Jesucristo tenía más o menos 2 años. Herodes murió 2 años después. Herodes murió 4 años antes de Cristo. No sé si me entiendan, ¿ok? Nosotros conocemos la historia, ¿no? De año 1 después de Cristo, año 2, pero Herodes murió 4 años antes, o sea que se piensa que Jesucristo nació 6 años antes del calendario que manejamos hoy, o sea que no piense que Cristo nació el año 1, ¿no? Él nació 4 años antes de que el calendario se hiciera y se pusiera el año 1. Eso está en la historia, por eso se puede corroborar. Está en la historia sobre la fecha de ese rey llamado Herodes, ¿ok? Herodes el Grande, ¿no? En tiempo de César Augusto. Pero entonces el lugar era importante. De hecho, imagínense, ¿no? ¿Se acuerdan en una ocasión cuando Cristo estaba llamando a sus primeros discípulos? ¿A quién llamó primero? ¿Recuerdan? Primer discípulo y después, ok. Entre ellos, un personaje llamado, ¿se acuerdan? Natanael, ¿ok? Y cuando a Natanael le dicen, hey, miren que hemos hallado al Cristo. ¿Saben lo que dijo Natanael allá en Juan capítulo 1, verso en el 46? Escuchen lo que dijo Natanael. Dijo, esta pregunta es importantísima, ¿eh? Él dijo así, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. O sea, la historia nos dice que realmente de Nazaret no era una ciudad que fuera muy ni apreciada, ni valorada, ni tenida en alta estima por los judíos, ¿ok? Nadie pensaba de que Nazaret, en Galilea, realmente pudiera, no sé, haber nacido en Salvador y apreciarla, pues, ¿no? Muy diferente a Belén, ¿no? Belén sí tenía parte que ver en el corazón de los judíos, Galilea no. Entonces sí,
qué bueno que Jesucristo no nació ahí, porque entonces Natanael hubiera tenido razón, ¿no? Porque Natanael llegó a pensar aquí que Jesucristo había nacido en Nazaret, ¿no? Nosotros sabemos que no nació en Nazaret, que vivió en Nazaret, eso sí. ¿Sí entiende eso? Jesucristo no nació en Nazaret, aunque es llamado Jesús Nazareno. No, Jesús nació en Belén, pero después se fue a vivir a Nazaret. Así es que a él no le quedaba esa frase de Nazaret puede salir algo de bueno. O sea, todo lo que se hizo para que naciera en el lugar específico, ¿no? Para terminar con esto. Nació en el tiempo indicado, el tiempo específico, nació en el lugar específico y el Padre obró a través de hacer muchas cosas, mover gobernantes, pero también Cristo nació en el momento específico cuando las condiciones del mundo eran las indicadas. Imagínense, Dios preparó el mundo de ese tiempo para que naciera Jesucristo. No sé si usted lo ha meditado así. ¿Y cómo fue eso? Bueno, eh, por muchísimos años, no sé, más de 4000 años, el mundo siempre estuvo en oscuridad antes de Cristo, ¿no? Pero había una profecía allá en Malaquías 4:2, una profecía que dice que cuando Cristo naciera sería el sol de la justicia. Lo voy a leer, dice así. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, Malaquías profetizó que algún día vendría un Salvador, alguien que realmente impartiría justicia, alguien que impartiría verdad, ¿no? Que su luz sería como el sol, ¿no? Que alcanzaría a todos, pero sería para todos. O sea que la justicia de Cristo no solamente era para los judíos, empezaría ahí con los judíos, pero llegaría a todo el mundo. Pero para eso había que preparar el mundo. Qué interesante, Dios sí preparó el mundo para la venida de Cristo. No sé si usted lo ha pensado. Dios sí preparó el mundo. Les voy a dar un ejemplo cómo Dios preparó el mundo para la venida de Cristo. Podemos comenzar, recuerden, formó una nación, la tuvo en Egipto, la sacó, la trajo en el desierto, la preparó, la probó, les dio una tierra. En esa tierra los siguió preparando, se rebelaron y los llevó a Babilonia. Y ahí comienza Dios a preparar el mundo, ¿no? A través de esas naciones, especialmente a través de la nación de los medos y los persas. Después de que Babilonia casi erradica a los judíos, Babilonia fue conquistada por una nación, los medo-persas se llaman. Eso está en el libro de Daniel. Esta nación fue usada por Dios. Había un comandante ahí llamado el general Ciro, ¿se acuerdan? Dios, la Biblia dice que Dios llamó a este hombre Ciro. Dice que Dios fue el que le puso Ciro antes de que este hombre naciera. 150 años aproximadamente antes de que Ciro naciera, Dios dijo, yo he llamado a mi pastor. Se va a llamar Ciro, dice. Y a él le voy a usar para sacar a Israel de ahí donde están. Y sí, después vino Ciro. Y este hombre conquistó gran parte del mundo de ese tiempo a través del imperio medo-persa. ¿Y qué aportaron ellos? Bueno, Dios usó este imperio a través de hacer muchas cosas. Por ejemplo, el imperio medo-persa cuando gobernó el mundo en ese tiempo, facilitó que los judíos se dispersaran por todas las áreas por toda la zona. O sea, todo lugar donde el imperio medo-persa conquistaba, el judío podía ir a ese lugar y vivir ahí. Y eso era bueno, ¿por qué? Porque cuando viniera Cristo, podían llevar el evangelio hasta esos lugares, sin límites territoriales. Esa es una aportación del imperio medo-persa. De hecho, por eso muchos judíos, después de que fueron librados por medio de Ciro, no todos regresaron a Jerusalén. Muchos regresaron, ¿se acuerdan? Esdras y Nehemías lo enseñan. Pero muchos no regresaron, se quedaron a vivir en aquellos lugares. Pero también en el tiempo del imperio medo-persa se crearon las sinagogas, que luego encontramos en el tiempo de Jesús. Las sinagogas fueron esos lugares que se instalaron allá en aquellas tierras donde el judío enseñaba la ley, donde les enseñaba también su historia, donde les enseñaba su idioma para que no perdieran sus raíces los judíos. Por eso, cuando vino Cristo y después que dejó la gran comisión, algunas personas como Pablo, un apóstol como Pablo, podía ir hasta aquellos lugares, llegar a las sinagogas que ya había
y hablarles de Cristo ya era más fácil, ya había una plataforma. Bueno, todo eso comenzó con el imperio medo-persa. Dios preparó el mundo antes de que Cristo viniera con su mensaje de salvación. De hecho, fue en el imperio medo-persa donde también aparecieron los escribas, donde aparecieron los rabinos. Fue en ese tiempo. ¿Y qué eran los escribas? Intérpretes de la ley, ¿ok? Los que enseñaban la ley. ¿Y qué eran los rabinos? Los que enseñaban en las sinagogas, preparando Dios el mundo para cuando viniera Cristo. Después del imperio medo-persa vino otro imperio que también Dios usó, preparando el mundo para que viniera Jesucristo, que fue el imperio greco-macedonio con Alejandro Magno. Ya lo he enseñado un montón de veces, ¿cierto? Y si ya se olvidó, pues ya no puedo hacer nada, ¿ok? Este imperio, Alejandro Magno, sobre el imperio greco-macedonio, abarcó más todavía que el imperio medo-persa. ¿Y qué aportó el imperio greco-macedonio? El idioma, el griego. Alejandro Magno dijo que todos los conquistados tenían que aprender griego. Podían seguir hablando su idioma, pero que el idioma hablado iba a ser griego. ¿Y eso en qué ayudó? Oh, que cuando vino Jesucristo iba a ser más fácil predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque todos iban a conocer un idioma, que es el griego. De hecho, tenemos el Nuevo Testamento, que es en griego. O sea que Pablo podía ir a cualquier parte del que conquistó el imperio greco-macedonio, porque también ellos fueron conquistados, y hablar y predicar el evangelio en griego, ¿no? Aparte que dicen los eruditos, que el griego es de los mejores idiomas para dar un mensaje, porque es muy rico gramaticalmente, lingüísticamente. Uno de los mejores idiomas es el griego. Hay más formas de transmitir un mensaje, ¿no? Como el amor, ¿no? Es más fácil, ¿no? Si saben, yo en otras ocasiones lo he explicado, ¿no? Amor, ¿no? Sí, porque le hablas a tu esposa, ¿no? Y usas un tipo de amor, ¿no? Hablas de Dios y es otro tipo de amor, ¿cierto? Hablas de los hermanos en la fe y es otro tipo de amor. Entonces es un idioma muy rico, ¿no? El amor ágape, el amor eros, ¿no? El amor este, filial, ¿sí? Entonces es un idioma muy rico. ¿Quién preparó todo esto? Dios, usando las naciones, preparando el mundo porque Cristo venía, ¿no? De hecho, durante el imperio greco-macedonio, o sea, Alejandro Magno, se tradujo el Antiguo Testamento al griego, por cierto. Más fácil, ¿no? Para que todos conocieran a un solo Dios. En aquellos tiempos, el mundo, en cuanto a la religión, eran politeístas. Politeístas significa que creen en muchos dioses. Pero Israel, el pueblo de Dios, enseñaba sobre el monoteísmo, ¿no? Que significa un solo Dios. Entonces ellos podían predicar, enseñar que había un solo Dios y que las naciones dejaran ay, se me van las palabras, su idolatría, ¿no? Y después del imperio greco-macedonio, el último, ¿no? Para no serla muy larga, ya me pasé un poquito, vino el imperio, ¿se acuerdan, no? El imperio romano. Esto no fue casualidad, lo que estamos viendo, no crean que pasó más porque sí, no, Dios estaba obrando, a Dios nunca se le salió de control nada. Preparó el tiempo, preparó el lugar y preparó las condiciones. ¿Y qué aportó el Imperio Romano? Aportó muchas cosas. No voy a dar toda la lista porque hay muchas cosas. Eso lo vimos en el estudio de síntesis del Nuevo Testamento, por cierto. Al principio, usted si quiere ir a su guía ahí aparece lo que aportó cada uno. Pero ¿qué aportó el Imperio Romano? Bueno, el Imperio Romano bajo los Césares, que se creían dioses, ellos permitían tener a los países conquistados un gobierno local limitado dirigido por reyes o gobernantes nombrados por Roma. Por ejemplo, Roma puso al rey que estaba en ese tiempo, que era Herodes. O sea, Herodes no debía ser rey, ni siquiera era judío, pero lo pusieron, Roma hacía eso. Dejaban que el país conquistado tuviera un gobierno limitado, vigilado por ellos, por cierto, por Roma. Así que cuando nació Cristo, el rey de Judea era Herodes. Y los romanos construyeron una red de carreteras por todo el imperio, ¿no? Yo creo que de ahí el dicho de todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Sí, de hecho, se dice que hasta hoy todavía existen algunas carreteras que se construyó desde aquellos tiempos. ¿Y eso en qué servía? Pues fácil que cuando se trataba de predicar el evangelio,
pues había más facilidad de llevarlo a las diferentes regiones del mundo conocido en aquel tiempo, ¿no? Fue una aportación, hasta en eso Dios tuvo cuidado, ¿no? Y el apóstol Pablo pudo hacer muchos viajes misioneros llevando el evangelio, ¿no? Todo estuvo preparándose hasta que llegó el tiempo indicado por Dios y nació el Salvador. Por eso nuestro texto escogí fue este. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? Como dice también primera de carta de Pedro 1:18 y termino con esto. Por eso Pedro escribió así acerca de Jesucristo. Dice, primera carta de Pedro 1:18 al 21 dice, sabiendo que fuiste rescatados, y le escribió a los judíos de la dispersión, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, si usted relaciona Navidad con el nacimiento de Cristo, ¿cómo no vamos a alegrarnos, ok? ¿Cómo vamos a pasarla por alto? ¿Cómo vamos a decir que eso es satánico? ¿Ah? ¿Cómo vamos a decir que eso no vale? Si lo que estamos hablando es que Jesucristo nació, que fue un plan trazado por el Padre, con el cual el mundo iba a ser rescatado, ¿no? Y así es hasta el día de hoy. Usted y yo somos salvos porque Jesucristo nació por mandato del Padre. Vamos a dar gracias, hermanos, y que en estas últimas semanas y siempre podamos recordar esto y apreciarlo, ¿no? Y que usted pues no se llene de prejuicios pensando sobre si es bueno o es malo, ¿ok? Jesucristo nació y es digno de ser celebrado. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias porque nosotros ahora podemos venir a la escritura y podemos leer y podemos escudriñar y podemos poner cada cosa en su lugar. Y así nosotros podemos apreciar, Señor, que el Salvador nació. Señor, que tú cubriste cada detalle. Y si tú, Señor, mostraste importancia en cada detalle, también nosotros debemos apreciarlo así. Por eso en este tiempo también nosotros recordamos estas cosas y los celebramos, Señor. Ayúdanos, por favor, a no olvidarlo. Ayúdanos, Padre, también a compartirlo, Señor. Muchísimas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. También, Padre, ahora que vamos a ir a casa, te pedimos que nos lleves con bien, que nos guardes, Señor, que nos permitas en este tiempo tener buena unidad, compañerismo y siempre, Señor, que nos guardes en los trabajos y que aprovechemos cada oportunidad que tengamos, Señor, de reunirnos y de compartir la salvación que es a través de Jesucristo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Damos por finalizado el servicio.